Buenas noches, mi estimado Isaac, País. He estado siguiendo como siempre tu canal y lo que voy a decirte probablemente no te guste a ti, probablemente no le guste a algunos de tus seguidores, pero yo en conciencia, así como tú tienes en conciencia la obligación de advertir algunas cosas, yo también tengo en conciencia la obligación de advertirte a ti y a la gente que te sigue sobre un peligro, el peligro de los engaños, de las visiones. Vamos a plantear un asunto antes, un asunto más general. Fíjate en los logotipos que están en esta pantalla. Vas a ver que hay muchos logotipos que se parecen unos a otros y todos en general te dan la idea un poquito de los logos de Adidas. Entonces el asunto es que estos logos están diseñados para que tú compres uno pensando que es otro, y hay algunos que si uno no se fija se va muy fácil con el engaño. Por ejemplo, el que dice Adidas pues está muy parecido, o el que dice Adidas están muy parecidos al original. Si uno no se fija se va con el engaño. Entonces, ¿cuándo es más peligrosa una falsificación? ¿Cuándo la falsificación es más peligrosa? Bueno, la falsificación más peligrosa es la que se hace más semejante y más indistinguible del original. Entre más se parezca una falsificación al original, más peligrosa es. ¿Por qué? Porque entonces uno se habrá tragado el engaño, y el asunto está diseñado legítimamente para que uno se trague el engaño. Es decir, para embaucarlo a uno y hacerlo a uno hacer cosas que de otro modo no haría. Es decir, tú no comprarías una marca desconocida, de dudosa calidad, de dudosa fabricación, que no sabes si tenga una garantía, si no tienes alguna referencia. Entonces, ¿por qué te engañan con el logotipo de un Adidas falso? Para que compres aquel producto que quizás es bueno, no estoy diciendo que sea malo, sino que estás llevado ahí sujeto a un engaño. Y normalmente esto es para que la gente haga algo que en circunstancias normales no haría, para que crea algo que en circunstancias normales no creería. En uno de tus videos tú dijiste: yo he tenido sueños, he escuchado revelaciones, he tenido locuciones interiores. Y el punto, lo peligroso es que tú dices: yo sé lo que he visto, yo sé lo que he vivido, es mi experiencia. ¿Ok? El asunto es que aquí ya nos metimos en asuntos emocionales. Dado que esas visiones y revelaciones son tuyas y tú las has vivido, tú tienes un apego emocional a ellas. Ahora bien, el problema es que cuando uno decide sobre asuntos de la fe basado en experiencias, el asunto ya no tiene garantías de que sirva para algo bueno. Y fíjate, estoy diciendo garantías, no digo que de ahí no pueda surgir algo bueno. Lo que estoy hablando es de certezas, ¿ok? Y es algo que tú evades mucho en tus programas. Tú en tus programas evitas mucho el decir: yo tengo la certeza de tal cosa. Ahora bien, vamos a revisar algunos casos de algunas gentes místicas. Por ejemplo, tenemos a Sor Santa Faustina Kowalska, y conste que lo digo entre comillas, lo de santa. Es una mística que con lo de su diario y el asunto del diseño, un asunto que fue diseñado para suplantar a la devoción al Sagrado Corazón. Otra mística muy conocida hoy en día, y quizás más de alguna gente la conozca, es María Valtorta. Una que ya está menos de moda, pero fue muy famosa en los 70s y 80s. Y todo lo que tenemos hoy de ecumenismo bajo Juan Pablo II, pues se dio bajo el amparo de Basula Raiden. Y otra que está con cierta asunto de moda hoy en día es Luisa Picarreta. Entonces vamos a empezar con Sor Faustina Kowalska, que todo el mundo la tiene por santa, ¿ok? Fíjate cómo se deciden los asuntos de la fe basados en una fama de creencia. ¿Quién fue Sor Faustina Kowalska? Bueno, es una monja polaca que vivió en el siglo pasado, en el siglo XX. Y entre otras cosas, su confesor, el beato Michele Spocco, le pidió que escribiese sus vivencias en un diario espiritual. Así pues, ella dejó escritas sus vivencias místicas, es decir, ella decía haber visto a Dios.
Ella decía haber recibido locuciones interiores, decía haber tenido visiones del Señor, y la famosa visión que todo el mundo conocemos hoy en día es precisamente la del Jesús de la Misericordia. Gracias a sus escritos, esta santa, entre comillas, es que hoy desgraciadamente tenemos el asunto del Jesús de la Misericordia y la fiesta, entre comillas, de la Divina Misericordia. Entonces, el asunto de tratarla a ella va a ser asunto largo y mucha gente estará en desacuerdo conmigo, pero eso no quita que sea verdad. Ahora bien, fijémonos en lo que esta santa nos dejó como herencia. Fíjate en la primera imagen del famoso Jesús de la Misericordia. Esa es la imagen que ella supervisó, la que ella mandó hacer bajo su tutela. ¿Ok? La que es la más popular hoy en día no es la que ella eligió, no es la que ella hizo, no es la que se corresponde a sus visiones. Esa es una que después inventaron porque el asunto en el original estaba tan tétrico que el asunto no pegaba. ¿Ok? Entonces fíjate bien. Tiene unos cuernos en la imagen original muy bien disimulados. Una aureola que es oscura, no luminosa, no brillante. Una aureola morada. Fijémonos en este Cristo que está sin llagas. Es un Cristo que no tiene... Y eso es en el caso de ambos. No tienen las llagas que son el orgullo de Cristo. Es decir, las llagas de manos, frente, cruz, las espinas, los clavos. Y vemos unos rayos láser. No sabría cómo describirlos. Que nacen de donde debería de estar un corazón sangrante y herido por el amor de Jesús a los hombres. Algo más revelador es, el fondo es negro, ¿ya te fijaste? La imagen está sobre un fondo negro en ambos casos. Más disimuladito le bajaron el negro en la segunda imagen por fines de mercadotecnia, pero el fondo es negro en ambos casos. Entonces, aquí lo importante, lo que estoy resaltando es que la primera es la que mandó a hacer, de acuerdo a sus visiones, Sor Faustina Kowalska. Ahora bien, esa es la que conoció el Vaticano, no la que vemos hoy en día. La pintura que conoció el Vaticano, la del Jesús de la Misericordia, es la primera. La otra es un reinvento, es un refrito, un asunto de mercadotecnia, no la que corresponde a las visiones. Entonces, cuando Sor Faustina Kowalska muere y presentan esta imagen y presentan sus escritos al Vaticano, ¿qué dijo el Vaticano? El Vaticano, que tú dices que no es infalible, nótese, porque tú del Vaticano te refieres como alguien que a veces ha sido herético y por lo tanto a veces ha hecho cosas contra la fe, cosa que nunca ha sido, y eso va en el siguiente video. Ok, cuando presentaron al Vaticano la imagen de la Divina Misericordia y los volúmenes de la vida del diario de Sor Faustina, ¿qué dijo el Vaticano? Bueno, la Congregación del Santo Oficio, alias la infame Inquisición, pero que ha sido la encargada de cuidar por el catolicismo a lo largo de los siglos, rechazó totalmente las apariciones, las locuciones interiores, las imágenes que ella nos pinta. Y cuando he discutido este asunto con algún amigo, a mí me llegaron a decir, oye, esa acta de la Congregación del Santo Oficio es falsa. No, puedes bajarla del Vaticano, está en los archivos oficiales del Vaticano. ¿Y qué fue lo que pasó con ella cuando presentaron los escritos al Vaticano? Bueno, lo que respondió la Santa Sede fue que se anuncia que por medio de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, que examinó las supuestas visiones y revelaciones de la hermana Faustina Kowalska del Instituto de Nuestra Señora la Merced, fallecida en 1938, cerca de Cracovia. Y al resultado de este análisis se establece lo siguiente: este instituto tiene que prohibir la difusión de las imágenes escritos que se presentan en la devoción de la Divina Misericordia en las formas que la propone la hermana Sor Faustina. Y de las imágenes que ya estaban en circulación, dice que se confía a la provincia de los obispos la tarea de destituir las imágenes antes mencionadas que pueden haber sido y ya están expuestas en culto. O sea, el Vaticano prohibió lo que hoy en día damos por hecho de que son cosas buenas, lo de la Divina Misericordia. Entonces,
Fíjate lo que lleva un engaño que es muy parecido al original. Ese engaño que uno puede decir, oye, pero si están promoviendo al Jesús de la misericordia, ¿qué puede tener de malo? Lo malo o el problema es que por medio de esa supuesta visión, suprimieron o suplantaron o están borrando de la escena a las verdaderas visiones de el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces eso es lo que tiene de malo, que las está suplantando, borrando, mandando al olvido. Entonces a veces te dan una cosa que parece buena para quitarte otra que era mejor. Entonces los engaños de los cuales se vale Satanás en visiones no quiere decir que se presente con tridente, cuernos, cola y nos diga yo soy Satanás y vengo a darte una visión. No, plantea engaños que se parecen tanto al original, y por eso lo decía al principio, que nos vamos con la finta. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién vino a rescatar a la Kowalska? ¿Quién crees tú que fue la que rescató y la hizo santa y su imagen se vio por todo el mundo? Karol Wojtyla, alias el besador de Coranes. Ahí tienes una foto de Karol Wojtyla, que entre las muchas herejías que dijo y que hizo fue besar el Corán. Ahí tienes una foto de Asís donde él hizo una oración interreligiosa en las cuales le cedió a las gentes de todas sectas, a los budistas sobre todo, le cedió capillas católicas o católicas entre comillas, para que en el altar principal del templo pusieran ídolos paganos como el Buda. Entonces, ¿quién fue el culpable de eso? Wojtyla. Y fíjate, aquí ya llevamos algunos hechos. El asunto es que tú no los das por buenos. Dices, yo no sé si fue santo, no, yo no soy quien para decirlo. No, sí sabemos. Vamos a hablar de otra mística muy conocida, María Valtorta. Se le conoce hoy en día y yo creo que ya está medio rumbo a los altares, porque ella se le conoce como alma víctima. María Valtorta fue una italiana que muere después de la Segunda Guerra Mundial en el 61, que estuvo los últimos años de su vida semi paralizada, las piernas no le funcionaban, se la pasó en cama y se la pasó escribiendo las visiones que ella tenía de el hombre Dios. Incluso le llamaba, dice ella que le llamaba a Jesucristo nuestro Señor, que le decía Juanito en comparación de San Juan Bautista, porque ella vino a ser el otro evangelio que no conocimos. ¿Ok? Ella escribió sus evangelios en 12 tomos. Lo que el Espíritu Santo iluminó en 4 evangelios cortísimos que te caben en un libro de bolsillo, ella lo amplió a 12 tomos. Y según esto, tuvo el imprimatur falsamente de su santidad Pío XII, porque sus trabajos fueron presentados al Vaticano. Sin embargo, cuando se estudió más a profundidad el asunto, ¿qué dijo el verdadero teólogo Lagrange acerca de Valtorta? Dijo, el libro contiene un imprimatur fraudulento que supuestamente fue otorgado por el Papa Pío XII. No lo hizo, y no tiene ningún imprimatur legítimo que debía de tener, aunque hoy en día ya se lo dieron, La iglesia de la actualidad, que no es católica, ya le dio el imprimatur y gracias a ello sus libros ya se difunden como los evangelios ampliados que no tuvimos por culpa de los apóstoles. ¿Ok? Al final, Garrigou-Lagrange dice, la autora reivindica la revelación, es decir, que sus evangelios fueron dictados por revelación divina y la iglesia determinó y decidió que no es revelación. Punto. La revelación se cerró con el último apóstol. Muerto San Juan, muerta la revelación. Entonces, ha habido gente que ha estudiado los escritos de Valtorta y dicen, oye, pero yo hice una excavación en el desierto de no sé qué y he encontrado pruebas arqueológicas de lo que ella dice. ¡Claro! Si Satanás vivió desde antes de los tiempos de Jesucristo, ¿quién crees que tiene el conocimiento histórico más profundo? ¿Cuál es el ser que tenga el conocimiento histórico más profundo de todos nosotros? Ninguno de nosotros vivió en tiempos de Jesucristo. Él sí. Satanás tiene un conocimiento histórico que tú y yo no tenemos.
¿Ok? Eso debe quedar muy claro. Los engaños de Satanás vienen desde tiempos históricos. ¿Quién crees que está llevando las riendas del mundo ahorita? Satanás. ¿Quién sabe lo que está pasando en el mundo y quién predice las futuras acciones de los hombres que están bajo su dominio? Satanás. Digo, para que no me digas luego que yo tuve una revelación donde yo supuse que iban a decir unos cardenales tal cosa. Claro, son unos cardenales que están bajo el influjo de Satanás. ¿Ok? Ahora, llegando al final de este asunto, vamos a ver algunas definiciones. El fideísmo, el pietismo, el misticismo y el agnosticismo. Fideísmo, en un sentido más amplio, es la determinación, al contrario del deísmo, esencialmente enseña que el razonamiento es más o menos irrelevante para la creencia religiosa. Es decir, primero está lo emocional, lo sentimental, lo que por fe tú crees, que los razonamientos, que lo lógico. El pietismo daba más importancia a la experiencia religiosa personal, es decir, lo que yo he vivido, la piedad que yo tengo por tales cosas, que lo que son las verdades definidas por la fe. El misticismo designa una serie de experiencias muy difíciles de alcanzar, a las que se llegan cuando son verdaderas, a un máximo grado de unión del alma con Dios. ¿Por qué? Porque el Dios se revela al hombre, le transmite ideas, conocimientos y cosas directamente. Y el agnosticismo es la postura que considera que los valores de verdades de ciertas afirmaciones son desconocidas o inherentemente incognoscibles. Un gran agnóstico, Bertrand Russell, que era un excelente matemático, un lógico y un filósofo, dijo: un agnóstico piensa que es imposible conocer la verdad en ciertos asuntos con Dios o en la vida próxima, que lo que el cristianismo y otras religiones están preocupados. O si no es imposible, es al menos imposible en el presente. Quizás mañana se resuelvan. ¿A qué viene esto? Bueno, en ciertos asuntos tú, mi estimado país, Isaac, eres agnóstico. Cuando hay cosas que tú deberías de saber por la teología, es decir, por la lógica, por la filosofía, las das como, bueno, yo no sé si tal cosa sea cierta o no, yo creo que sí, pero es mi opinión. No puede ser tu opinión. O los asuntos o son verdaderos o son falsos. Punto. Y en cierto modo, por ejemplo, nuestro amigo César, pues se deja llevar por un fideísmo, y tú te estás dejando llevar por un misticismo que no tienes garantías. El asunto es que este misticismo va en detrimento de la lógica de la teología. ¿Ok? Ese es el peligro de lo que te estoy advirtiendo. ¿Cuáles deben ser las guías y las reglas del católico? Bueno, para un católico, sin fe es imposible agradar a Dios, dijo San Juan Evangelista. O sea, no dijo que es difícil, dijo que es imposible, o sea, no hay modo, punto. Sin fe católica, ortodoxa, la de siempre y en todo lugar, es imposible agradar a Dios. O sea, sin conocimientos teológicos que fundamenten esa fe, es imposible agradar a Dios. ¿Y qué nos dijo San Pablo? Nos dice: si alguno os predicara un evangelio diferente, esa tal persona sea anatema. Ok, vamos a parafrasear lo que dijo. Si alguno, yo, nosotros o quien sea el Papa, os predicara un evangelio diferente o herético o ortodoxo, ese tal, el que predica ese evangelio, esa persona, está automáticamente declarada como anatema. No puedes decir, yo no sé, yo me supongo, necesito que la autoridad diga, no, señor. Si San Pablo dice que el que lo predique es anatema, pues así es, punto. Fulano predicó un evangelio diferente, fulano de tal es anatema, punto. No tiene vuelta de hoja, mi estimado. O seguimos las reglas de la teología o no las seguimos, ¿ok? Entonces, en los asuntos de la fe no pueden ni deben creerse o basarse en vivencias, cosa que tú sí estás haciendo. Estás dejando de lado la lógica, la filosofía, la teología. ¿Por qué? Porque tienes una experiencia personal muy fuerte. Y puede pasarte lo que pasó con Sor Faustina Kowalska o con lo que pasó con la Valtorta. ¿Qué pasó con la Kowalska? La Santa Kowalska, que no es santa, pues que se dejó engañar. Punto. Y embaucó a millones de gentes, incluso a un papa, entre comillas, a un engaño. ¿Ok? Ese es el punto. Céntrate en la teología.
Nadie más aquí te va a decir esto, mi estimado país. Nadie más tiene el valor ni el conocimiento para decirte Debemos de centrarnos en la teología hoy en día. ¿Por qué? Porque el engaño está al alcance de la mano. Tenemos una iglesia que se falsifica como católica, pues el engaño está al alcance de la mano y fuimos advertidos de no dejarnos llevar por el engaño.